Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Bien, muchachos, ya que estamos reunidos, pasaremos lista. ¿Espanto? Espantando. ¿Cucho? Presentucho. ¿Panza? Lanza. ¿Demóstenes? Olvidé la pregunta, don Gato. Bien, compañeros, a trabajar. La compañía no puede darse el lujo de mantener haraganes. No esperen que yo lo haga todo, ¿entendido? Así que vamos, vamos. Y cuando yo digo vamos, no quiero ver otra cosa que ráfagas, ¿entienden? Estamos todos los Guadalupes. Iniciamos, pues. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según qué parte del mundo se encuentren. Para todos ustedes esto es Los Guadalupes, la conspiración contra los poderosos desde abajo. Transmitiendo desde otra vez de Insurgentes 98, el espacio del heroico Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué tal, mi querida concurrencia? Pues ya vieron, pues por estas aguas que está cayendo durísimo en la Ciudad de México, lo que ha estado pasando en Ecatepec, en Querétaro, en Hidalgo. Pues la cosa está, cuando no es la pandemia, son las pinches aguas. La cosa está de la chifosca. Y pues, ¿qué otra cosa más que mientras? Pues hablar de política, mi querida concurrencia. ¿Qué otra cosa menos peor puede haber más que después de los ríos de agua, de estos ríos de popó que se da? Porque en realidad, mi querida concurrencia, pues la cloaca salen en estas circunstancias de agua que está, de estas trombas que están cayendo, mi querida concurrencia. Entonces, pues cuídense, ándense a las vivas, prepárense sus flotis para cualquier circunstancia, mi querida concurrencia. Yo tengo ya un cayuco para cualquier cosa. Y para hoy, mi querida concurrencia, ¿quién más para presentar los Guadalupes? Más que el bien, Mario González, el último de los moicanos. ¿Qué tal, mi Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañeras? Muy buenas tardes, saludos a todos. Antes que nada, agradecer a los compañeros de Radio SME, que amablemente hacen el favor que semana tras semana todos y cada uno de ustedes nos puedan escuchar. Un abrazo en todo lo que vale a todo el equipo de Radio SME, aparte por el gran trabajo que han estado haciendo desde hace ya, que será como 13, 14 años, no sé exactamente cuánto, pero me parece que empezaron antes que del movimiento de resistencia, así que por lo menos tendrán 13 años laborando. Pero bueno, ahí después queda una pregunta para que ellos nos la respondan, a ver cuántos años tienen chambeando. Estamos los Guadalupes el día de hoy. Está con nosotros la compañera Claudia Escobedo. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes compañeros, bienvenidos en esta tarde lluviosa de los Guadalupes en su programa número 61. Muy bien, 61 programas ya listos y exactos, y yo no veo claro cuándo demonios vamos a hacer eso de los tacos, maestro. No, pues la circunstancia nomás deja que llegue la cura a la pandemia, mi Mario, y con todo gusto haremos la circunstancia. Tú lo puedes dar que... No, pero ¿cómo es usted de veras? Que aquí hay todo menos ¿verdad? Miedo. Me duele el coro, ¿verdad? Así es, mi querido concurrencia, pues ante esta provocación del buen Mario, pues nos queda otra más que hablar sobre la grilla para el día de hoy, mi querida concurrencia, y ante esta, pues lo que está pasando en el país, mi querida concurrencia, pues es algo que de llamar la atención. Y pues para empezar, yo creo que el primer bloque vamos a hablar de estos primeros 3 años del cabecita de algodón, como el Peje, el Lopitos, Amlover, etcétera, ya de circunstancias que de los cuales tiene el presidente, pues 3 años ya, mi querida concurrencia, de esto que él llamó la cuarta transformación, y que bueno, poco a poco, conforme vamos avanzando, esa cuarta transformación se va deslavando, se va acomodando históricamente a lo que realmente lo está llevando, que lo que menos cada día se acerca, se aleja, digamos, cada día se aleja más de lo que podría haber sido una verdadera
cuarta transformación y que lo único que está tratando es un reacomodo de la clase política, una reforma de cafeinada, ¿no? En muchas cosas de la vida política nacional, y que bueno, en términos reales, mi querida concurrencia, cuarta transformación, cada día más se parece más bien a un apodo que una transformación real, mi querida concurrencia. Y bueno, dentro de esta circunstancia, dentro del saber de que Andrés Manuel siempre ha sido no un revolucionario, nunca un rollo, sino más bien un hombre de centro, ¿no? Para irnos más o menos bien. En términos reales, me parece que dentro de ese escenario, lo que es la política a la mexicana, mi querida concurrencia, habría que valorar qué tanto le ha ido bien o le ha ido mal a Andrés Manuel López Obrador. Y yo en lo particular, mi querida concurrencia, veo, no sé cómo veas Mario, no ves Clau, esta circunstancia, yo veo varias cosas que habría que llamar la atención. Comentábamos circunstancias que obviamente lo que vimos en el informe, mi querida concurrencia, pues es una pieza de oratoria, no es un informe. El informe realmente, como lo dijimos, fue a darlo al Congreso, y lo que hizo fue aventarse un rollo, ¿no? En donde pues yo no conozco ningún informe, por decirlo así, de un presidente que sea autocrítico, ¿no? Sí, no, entonces me parece que hay cosas que llaman la atención. Yo diría, no sé cómo lo veas, Clau, Mario, 5 cosas que rápidamente pudiéramos pelotear, no sé si cómo ven ustedes, en descargo, a favor de Andrés Manuel. Yo vería de entrada, pues por ejemplo, que a 3 años la devaluación se ha mantenido, no, el dólar se mantiene estable, no ha habido una modificación real. En otros años, a estas alturas, ya las devaluaciones eran mínimos 25, 30%, hasta 100, 150 en otros sexenios. Y que en ese sentido, y me parece que, ¿por qué lo comento? Pues porque lo primero que decían los neoliberales, estos pulpos chupeteadores, es que eso era lo que iba a pasar cuando llegara, que se iba a disparar el dólar, que se iba a venir el trabajo, que los capitales se iban a fugar, y que iba a haber todo un desmadre, que iba a haber México iba a ser, no, que ni siquiera Venezuela iba a hacer esto, Max, cabrón, esta circunstancia, ¿no? Entonces, me parece que lo de la devaluación es algo que hay que ponerle la atención. Me parece que la parte de arriba de la clase política, es decir, los verdaderos operadores políticos, la primera línea de la clase política, los de arriba, que era donde se chingaban el 80%, en ese sentido me parece que esa parte se redujo de manera considerable. Yo no digo que no haya ya corrupción, pero me parece que esa parte de arriba de la clase política, en secretarios, parte de un gabinete, los principales jefes de un gabinete, me parece que en estos momentos la gran mayoría está pues poniéndose a trabajar, cabrón, que es la primera circunstancia, ¿no? Me parece que el rollo de haber quitado los impuestos a empresas como Walmart, Coca-Cola, etcétera, etcétera, me parece que es una circunstancia, dentro, insisto, de esta circunstancia es algo. El aumento de los salarios, no, me parece que es algo de llamar la atención, y me parece que de llamar la atención de la cantidad de ingreso de dinero que han venido del extranjero a invertir en México, me parece que es algo de llamar la atención. No sé si realmente ha sido una cosa bárbara, pero me parece que es algo de lo que se decía y se pegó propaganda, que esas cosas se iban a venir abajo. El salario, el trabajo,
la devaluación, el ingreso, el capital extranjero se iba a fugar, etcétera, etcétera. Y creo que estas son cosas que podrían tomarse en cuenta como aciertos, para no decir algo, por parte de Andrés Manuel en estos 3 gallos. No sé tú qué datos tengas. Ahora sí, Clau, ¿qué datos tienes de esa circunstancia? Pues ya ves que él ahora en el informe lo tomó como récord histórico, ¿no? Que fueron una de esas partes que mencionó. Y al final creo que va a quedar como para la historia la frase que, ¿cómo dijo? Tengan para que aprendan. Para que aprenda, es correcto. Y dentro de eso también hace alusión a que no hay deuda externa, pero habría que ver ahora la contraparte, ¿no? O sea, esa parte que en realidad pareciera que lejos hacia la base, digamos, porque sigue siendo su lema que primero los pobres durante ese gobierno. Me parece que solamente, como bien lo dices, un rollo mareador o un eslogan que viene utilizando porque en ciertas o en muchas cosas sigue apoyando más a la cuestión a los empresarios, ¿no? A los de dinero, y que finalmente no del todo se sigue viendo por el bienestar de los pobres, porque fíjate que en cuanto a los que tienen su salario mínimo, que si bien es cierto, se ha aumentado, pero también hay estadísticas en donde 6 de cada 10 apenas si alcanzan el 2 salarios mínimos, y de ahí para abajo en realidad cuánto es un salario mínimo, y que finalmente la canasta básica no la alcanzas a cubrir, ¿no? Entonces son como muchas cosas. Por el otro lado está el aumento del feminicidio, la extorsión que sigue incrementando y el robo al transporte público, que ese es el pan de cada día, y que finalmente habrá muchas cosas que las denuncian, pero las que no, y que son diario, que finalmente la gente dice, ¿para qué voy? Si finalmente ahora ya te tienen que agarrar con las manos en la masa para que realmente procedan, si no también no, ahora sí que no procede. Así es, mi querida Concurrencia. Entonces, pues sí, como todo en la vida, nada es estrictamente blanco, negro, hay una cantidad de grises en la vida, mi querida Concurrencia, y en lo particular yo creo que esa parte de puntos a favor de Andrés Manuel podrían estarse generando. No sé tú cómo ves esa parte, mi Mario, ¿tú qué datos tienes? Efectivamente, maestro, yo tengo otros datos. Y mire, tiene razón en lo que menciona al principio, de que no ha habido devaluación, también no se ha habido mayor endeudamiento, pero, por ejemplo, se sigue pagando el FOBAPROA puntualmente, ¿no? Y se seguirá pagando durante mucho tiempo. Se sigue pagando también puntualmente todas las deudas que los gobiernos neoliberales contrajeron. Y el problema está en que uno como hijo de vecino, como los que andamos en diario en transporte público, nosotros qué demonios tenemos que ver con los grandes asuntos financieros. De repente esos récords históricos que mencionan en términos de inversión extranjera, en términos de muchas circunstancias, directamente al bolsillo de los y las trabajadores no cae. Entonces me parece que eso ya es un asunto que de entrada pues no concuerda, pues no hay un asunto que por lo menos lo haga uno sonreír. Efectivamente, me parece que sí hay cosas favorables en estos 3 años. Ya lo hemos mencionado, el asunto del huachicoleo, que si bien al 100% no ha sido derrotado, por lo menos se quitó en gran medida, y sí se le dio un corte ahí bastante sentido a todo ese grupo de gente que se dedicaban a eso. No ha terminado. En los hechos todos sabemos, en diversos lugares donde venden gasolina que no es, digamos, legal, ¿no? Y eso sigue sucediendo. Todos sabemos desde hace muchos años
en donde venden la droga, ¿no? Todo el mundo lo sabe, menos el gobierno, menos la policía. Pasa exactamente lo mismo con la gasolina, insisto, no terminado al 100%, pero sí les dieron un buen refilón. Ha habido cosas interesantes. Me parece que el asunto de que ya, si bien es cierto, no de manera escandalosa, ostentosa y grosera, no se roban el dinero como antes, sigue habiendo cositas que a mí no me terminan de agradar, como por ejemplo el asunto de Ana Guevara al frente del deporte nacional, que si ustedes se fijan, los deportistas paralímpicos obtienen mejores resultados que los deportistas supuestamente sanos y buenos, entre comillas. Entonces, tiene que ver directamente como ahí no hay fama, no hay dinero para los deportistas paralímpicos, no se llenan, no los van a recibir los mariachis ahora que regresen de su viaje por Japón, no los van a recibir las cámaras y los micrófonos de el canal de las estrellas, y si lo hacen van a terminar pasando en un noticiario oscuro a una hora totalmente inapropiada. El chiste pues es que no son famosos, y entonces como no son famosos no hay que robar, y como no hay que robar, entonces los que están al frente de esos deportes son gente más decente, y los resultados ahí están, claramente así lo mencionan. Pero en todos los demás deportes, ven ustedes cómo se pelean por estar ahí, cuando se supone que ya se acabó con la corrupción. Vean ustedes cómo sigue rampante ahí la situación. Otro caso es el hijo del señor Manuel Bartlett, que se nos dice que ya no hay corrupción, y este personaje fue inhabilitado para ya no hacer tratos con el gobierno, y los ha seguido haciendo a diestra y siniestra. Entonces, ¿dónde está el supuesto cambio en ese sentido? Entiendo perfectamente y me queda muy claro, tampoco soy ingenuo, que es más que imposible acabar, ni siquiera en 3 años, con tantos años de corrupción en este país. ¿Cuántos años estuvo el PRI, después el PAN, que salieron más entones que los otros? Obviamente entiendo que es un país que está corrompido hasta la médula, y acabar con eso sé que va a ser muy difícil. Sé que hay buenos indicios en ello, que se va en buen camino, pero tampoco es para echar las campanas al vuelo y ser tan como que pavonearse de manera diaria en las mañaneras, en ese sentido. Pero insisto, va en buen camino, ¿no? Pero sí hay muchas otras cosas que podemos ponerle los puntos sobre las IES, que bueno, ya ahí, si me permiten, lo dejo para la siguiente. Ahora sí que ahorita dije lo que a mi juicio me parece bien, y aunque faltan algunas cosas, y ya dejamos ahora sí que para la segunda intervención lo que está a mi juicio completamente espeluznante. Pues yo creo que hay que darle de una vez, me hay que dar la conclusión, porque yo no quiero jugarle al abogado del diablo, pero yo no vi que le dieran así muchas buenas, ni tú ni Claudia, güey, ¿no? Yo no particular... No te cansa de oír mi melodiosa voz y la quieres seguir escuchando, ¿verdad? Sí, sobre eso, exactamente. Precisamente por eso, porque me parece que dentro de su circunstancia, el que le haya pedido el dinero a las grandes transnacionales, ¿ve? Me parece que era algo, porque antes eran sus comecuanduay el presidente era el pinche comecuanduay de los grandes transnacionales, cabrón, ¿no? Entonces me parece que esas cosas, me parece que es lo mínimo, o sea, es lo mínimo, lo elemental para no vivir en una república bananera, mi querida concurrencia, ¿no? Que el presidente y su círculo más cercano no se chingue el dinero, ¿no? Que vea en bien de no pedir prestado y no subir la deuda y la devaluación, que dentro de la lana se reparta en los salarios a partir de los aumentos. Bueno, creo que eso es las circunstancias mínimas. A lo que voy, que es la parte 2, que lo malo o lo grave es que me parece, en mi opinión, yo creo que lo primero que tuerce gachamente de estas buenas ganancias o cosas buenas que puede tener, por decirlo así, Andrés Manuel, me parece que empieza a valer madre con una gente del gabinete, como bien decías, mi Mario,
Pues el caso de Gabriela, la corredora, ¿no? Pues me parece que es algo, Guevara es realmente burdo, tosco, realmente muy, muy atascado, por decirlo. Grosero. No, gacho, me parece. El caso de Bartlett y de Bartletito, ¿no? O sea, las casas, la venta de los respiradores, lo que han sido toda su chingada vida, que han sido unos pulpos chupeteadores, esdrújulos, ¿no? Cafiaspironómicas, ¿no? Que en términos reales han buscando la posibilidad de chingar a otro para llevarse el dinero. Esa es la realidad. Y tenemos también a güeyes como Napito, ¿no? Que si tú le quieres preguntar, si lo preguntas a Andrés Manuel, para él es un perseguido político, y si tú les preguntas a las familias de los mineros de pasta de conchos, ¿qué opinión tiene del secretario general del sindicato de los mineros, mi querida concurrencia? Entonces me parece que desde ahí empezó a juntar a toda una, ¿cómo te diré? Una jauría de esdrújulos que tarde o temprano pues le van a pasar eso que está pasando, ¿no? Que pues les van a empezar a roer las patas y a generar este tipo de problemas. Pero bueno, él decidió, como es alguien también estrictamente testarudo, pues va a seguir mantenerse con lo suyo, ¿no? Me parece que otras dos partes fundamentales de lo que pasó mal o que está para acción es la violencia. Me parece que es algo que no se ve en ninguna parte. Me parece que la violencia real, diaria, en los micros, en la violencia real de los famosos cárteles, son cada vez más violentos, más grandes, y no solamente eso, sino ahora ya lo salen abiertamente, demuestran tanta cantidad de gente, sus armas, son capaces de mandar a asesinar al jefe de la policía de la Ciudad de México, amenazar a los periodistas a nivel nacional. No, o sea, ellos viven, andan en caballo en Hacienda, se la apartan, pero bomba en estos momentos. Y me parece que el trato que le han dado a este gobierno a la izquierda social, es decir, a la gente que no estrictamente somos electoreros, que no creemos, pero que representamos una parte de la población, que tenemos al pueblo organizado, me parece que ha quedado claro, porque no solamente no los recibe, no solamente los escucha, no solamente no negocia con ellos, mucho menos tiene acuerdos, sino que en muchos casos, como el caso de Chiapas con los normalistas, güey, o muchas circunstancias, se juega ya la línea de la represión empieza a apestar. Me parece que llamar la atención, mi querida concurrencia, ¿no? El caso de la gente, la actitud hacia la gente es algo de llamar la atención. Y en concreto me parece que demuestra, mi Mario, me parece que pues no hay cuarta transformación, ¿no? O sea, se quedó muchas perspectivas que se daban, pero que no van a llegar, ¿no? Y específicamente yo también creo que no son, y menos cuando la dinámica es algo pacífico, pues va a tardar muchos años, porque más bien nunca llegará. O sea, esa transformación jamás va a llegar, ¿no? Las fuerzas siempre, si no llegas, si sacas de raíz, esas fuerzas siempre van a existir, siempre van a generar, y entonces me parece que esa parte que se tenía que haber, puede haber otras contradicciones que vengan del nuevo proceso, del nueva construcción, ahí de manera natural vendrá la contradicción, pero no podrás generar un nuevo proyecto, por decirlo así, teniendo bien las raíces muy duras, muy fuertes de lo que era antes, ¿no? Entonces me parece que las cosas que han dado son las mínimas, la traza, el huachicol, etcétera, me parece que es lo mínimo, y me parece que lo que implicaba hacer una gran transformación, pues hasta el día de hoy, a 3 años ya, la mitad del sexenio, cuando empieza ya la parte de empezar a buscar por el próximo presidente, me parece que quedó bastante mocha, bastante retrasada, bastante, pues quedó sin piernas y sin manos, si no son más que un tamalito, me parece, mi querida. Algo iba a decir Mario.
Ah, pero sí, no le hagamos caso. Entonces, le está cierto, Mario. Luca, Sí, ¿algo más que es quieras que- comentar para terminar este bloque, mi Mario? Sí, es que tiene toda la razón, mire, se escudan todos los que han sido reprimidos por los gobernadores de los estados, no por fuerzas federales, salvo los migrantes. Los migrantes, ellos sí fueron vapuleados por fuerzas federales. Pero bueno, todos los demás han sido reprimidos por policías estatales o municipales, y entonces ahí todo el mundo se escuda con diciendo, no fue Andrés Manuel. Andrés Manuel no reprime. Andrés Manuel, bueno, tú malo por regañarlo. Entonces, a mí se me hace que esta situación, digo, no nos chupamos el dedo, ¿no? Todos sabemos perfectamente que si tú dejas, porque ¿en qué momento vimos que el presidente de la República levantara la voz para recriminar al gobernador en turno, para decirle que no reprima a los movimientos sociales? Nunca escuchamos en ningún momento en ninguna mañanera regañar a nadie. Pero lo que sí hemos escuchado en las mañaneras es como el presidente regaña a los maestros por protestar. Y entonces, de manera, lo regaña por protestar, y después dice que él quiere pacífico y que él quiere llegar a acuerdos y etcétera, etcétera. Pero en los hechos los está reprimiendo de forma mediática. Mediáticamente les puso en toda la madre el presidente de la República, le puso en toda la madre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y hay que decirlo así con todas sus letras, porque de repente es ese tipo de cosas en los que son excesivamente defensores del presidente, pierden el sentido, no quieren escuchar, no quieren razonar de que hay violencia física y hay violencia verbal. Y lo que ha hecho el presidente me parece que es la violencia más grave que hemos tenido en cualquier presidente de la República contra cualquier movimiento social. En los últimos, yo creo que desde Echeverría para acá, no teníamos a alguien que fuera tan agresor verbalmente hablando. Pues así es, mi querida concurrencia, vamos a mandar el primer bloque de este programa del día de hoy. Y bueno, pues así es, cada quien tendrá su valoración, todo el mundo pondrá la valoración de estos 3 años de Andrés Manuel, dependiendo de la parte donde te toque verlo. Pero bueno, yo creo que para pronto va por ahí, anda en el 6, para mí anda en un 6, y me parece que de ahí no creo que llegue a pasar. Y bueno, así está la circunstancia. Vamos a escuchar que nuestros compañeros de Radio nos hagan el favor de ponernos ahí una rolita, y regresamos con lo que es pues la visita de la ultraderecha, los pulpos chupeteadores, estos sí, los que más parecen de esos vampiros más feos y gachos que Germán Robles, mi querida concurrencia. Entonces, vámonos, vamos a escuchar una rolita porque estamos en Los Guadalupes.
Bien, mi querida concurrencia, ya estamos de regreso. Gracias a nuestros camaradas de Radio SME que siempre nos echan ahí la mano durante ya de tantos años, en tantos programas de los Guadalupes, a veces cuando estábamos en la cabina, cuando estamos ahora en alguna parte del mundo, platicando y haciendo los Guadalupes. Gracias, mis queridas compañeras y compañeros de Radio SME que nos han hecho el paro durante tanto tiempo. Bien, mi querida concurrencia, pues vamos a entrarle a la segunda parte de los Guadalupes. Pues, ¿qué otra cosa podría ser? Pues, ¿qué cree? Que de repente, pues, levantaron la piedra y empezaron a salir las arañas, los cara de niño, los pulpas chupeteadores. No, hombre, la cosa más horripilante de la política, que es la ultraderecha, pues ya no solamente salió de las catacumbas de entre los sarcófagos, sino aparecieron a partir de la voz de el líder de un partido político, una secta zombie llamado Vox en España, que son, pues digamos, la parte abierta, la parte legal, la jeta de lo que es, pues, los sapos, los cucarachas, lo peor de una sociedad que es la ultraderecha, mi querida concurrencia, que vamos a entrar de dónde genera esta circunstancia. Y yo creo que es necesario que nosotros, mi querida concurrencia de los Guadalupos, que sabemos y tantos años sabemos cómo está la tranza, pero siempre es necesario dar un pequeño contexto de cómo se dan las cosas, pues dónde aparece esa madre de la derecha, de la izquierda, y qué clase de derecha que llama tanto la atención en México y que tanto tantas ampollas han levantado en la voz de Carrán. ¿Cómo se apellida, mi Mario, este cabrón? Abascal, perdón. Abascal. Como aquel que fue secretario de Trabajo. Es correcto, aquí, y de esa misma línea, güey, ¿no? Igualito. Bueno, Abascal, dirigente del partido Vox, la supes ultraderecha en España y en buena parte de lo que es principalmente el español, la lengua español en América Latina, en Iberoamérica principalmente. Bueno, ¿quiénes son, Clau? Tú que tú estudiaste, danos luz. Fíjate que esta parte de de la terminación de izquierdistas y derechistas nace a partir de la Revolución Francesa, en la toma de la Bastilla el 14 de junio de 1789. Se crea en la capital de Francia lo que se llama la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí se reúnen un grupo de diputados, propiamente 264 para ser exactos, y se dividen de acuerdo a esa ideología. Los que están del lado derecho del presidente se dicen llamar los girondinos. Los que están a la izquierda son los grupos el grupo de la montaña o jacobinos, y los que se ponen en el centro son los indecisos, que ya ves que esos nunca faltan, ¿no? Así es, toda la vida siempre había unos pechos fríos. Llamados marisma. Ahí hubiera estado usted, maestro. No, que en la vida, o frío o caliente, pero nada de aguas tibias, mi querida concurrencia. Y entonces los girondinos representaban a la clase de la aristocracia y de la burguesía, mientras que los jacobinos, de la izquierda, representaban a los revolucionarios y a la clase popular. Y es ahí desde entonces donde es marcada ese concepto, ¿no? De izquierda y de derecha. Es correcto. Entonces, mi querida concurrencia, los conservadores, los pulpos chupeteadores, los que siguen buscando estrictamente lo que es el individual, lo que es primero yo, luego yo, y mientras coman mis dientes, aunque no coman mis parientes, si viste, te reíste y si no te chingaste, bueno, ellos son la derecha, ¿no? Y la izquierda, digamos, son los que quieren modificar
los que quieren cambiar lo establecido, digamos, para entenderlo en términos muy generales. ¿No te parece, mi Mario? Totalmente de acuerdo. Además, miren, el asunto de derechas y de izquierda tiene que ver con definiciones. El maestro acaba de ser muy claro. O de un lado o del otro, pero hay que definir. Eso de estar en la mitad es un asunto muy complicado porque la historia te termina arrastrando, te termina llevando entre las patas, quieras o no, y te termina poniendo una soberana friega. Así que es importante tomar una definición, o de un lado o del otro, pero indefinido jamás. Es correcto, me queda concurrencia. Y bueno, en esa circunstancia, del lado de las dos posiciones, tanto de izquierda, hay los radicales, los ultra radicalones, los más papistas que el Papa, mi querida concurrencia, ¿no? Que es la ultra izquierda, ¿no? Y la ultraderecha. Es decir, en todos lados existen los excesos, la parte de las esquinas, ¿no? Y donde normalmente los esquinas terminan juntándose, me queda conclusión. Eso luego pasa y la historia nos ha hablado de esa circunstancia. Y entonces, bueno, ¿quién vino y con quién se juntan y por qué tanta revuelta? Bueno, pues porque estos, mi querida concurrencia, esta ultraderecha avienta el discurso, el choro de la libertad, de la justicia, etcétera, etcétera, pero a partir de la concepción, yo digo casi teocrática, es decir, dicen textualmente que es plantar en la tierra el cielo de Dios. El mundo de Dios tendrá que plasmarte en el planeta. Y me parece, mi querida concurrencia, que eso, al ser ellos, según ellos, los encargados por parte de Dios de hacer las cosas, pues se pasan de lanza y son ellos los responsables de la tortura, son ellos los responsables de los asesinatos masivos, ellos son los que en nombre de Dios han ha cometido la cantidad de cosas más horribles a nombre de Dios, y son ellos los que, por decirlo en estos días, pues son los que están a favor de la caza de animales, de leones, de elefantes. La cacería es parte de su concepción de las cosas. Ellos son la concepción de que la única familia que existe y es la única que debe de ser impuesta, debe de ser la concepción de la familia, la Sagrada Familia judeocristiana. Ellos son los que están en contra del aborto, ellos están en contra de que las mujeres deben de dedicarse principalmente a atender a su marido y a la familia, a sus hijos, porque ese es el papel fundamental, ¿no? Esa es la circunstancia. Son el ejemplo como próceres de ellos, pues está Franco en España, Mussolini, Hitler. Ellos son la ultraderecha, ellos son los que están en contra ellos son estrictamente clasistas. Somos en diferentes niveles de la sociedad, unos los negros, otros los indios, otros los chaparros, y ellos los bonitos, que son ellos obviamente. Ellos son, mi querida concurrencia, son los que se han requete pasado de la lanza a nombre de Dios para chingar a la sociedad y chingar. Y ellos, mi querida concurrencia, ellos se han organizado, se han filtrado, tienen escuelas, tienen universidades, tienen bancos, porque la intención es real. Estos pulpos chupeteadores, estos juguetes que son representados en México por el PAN, ¿no? Son, como diría mi abuela, son comesantos cagadiablos, mi querida concurrencia. Y Klaus sabe también, y investigó por ahí, en términos reales, cuáles han sido esos grupos
en dónde se han juntado en algún tiempo y ahora, para entrarles a esa cuestión, mi querido Mario. Klaus, si me haces favor. Pues fíjate que son empresarios que yo creo que son conocidos por todos en movimientos, ¿no? Entre ellos están los Tecos de Guadalajara, los Atlas, unos que pertenecen a la UNAM, El Muro, llamados El Muro, que ellos lo inicia el papá de Ricardo Salinas Pliego, Es correcto. llamado Hugo Salinas Price, la Organización de Padres de Familia, Provida, Concamín, Coparmex, la Cruz Roja y el Yunque, solo por mencionar algunos, pero en realidad yo creo que la lista se va haciendo cada vez más extensa. Así es, mi querida concurrencia, fueron los cristeros en los años de la revuelta contra el gobierno. Ellos son, están organizados, son los grandes empresarios, fufurufus, ¿no? Que se han encargado de poner en el pescuezo a los trabajadores. Ellos son los que, ellos no entienden la repartición de la riqueza, sino tienen sus madres sus reuniones para dar apoyo a los pobres, les tienen un nombre ahí, fufurufus, es decir, ellos son los hacendados y nosotros somos los peones, mi querida concurrencia, y porque ellos dicen que Dios lo decidió. Entonces, ¿y dónde están? Pues hasta en la Cruz Roja, mi querida concurrencia. Ellos son los que se han pasado de lance. ¿Tú sabes de algo o has hablado o conoces de estos pulpos chupeteadores, mi Mario? Estaba pensando ahorita en los refugiados que en los años 30 llegaron a México, refugiados españoles que llegaron a México huyendo del franquismo. El franquismo es una expresión de ultraderecha que sus herederos, los herederos de Franco, es este señor Abascal, es Vox, el Partido Popular y otros pulpos chupeteadores que andan allá por España. Pero en esencia, recordaba que cuando llegaron estos niños, sobre todo, recordaba que llegaron muchos niños a Morelia, que eran, ¿cómo se llama cuando sus papás se mueren? Huérfanos. Eran huérfanos y llegaron a México, los recibió, no tenían familia que los acogiera en España, llegaron acá y México los recibió. Pues hubo gente, para que todos ustedes estén enterados, porque de repente estos señores de la ultraderecha se pintan como los máximos y todo, porque hablan de Dios constantemente. Entonces engañan a mucha gente buena que se cree ese discurso, como constantemente hablan de Dios, incluso van a misa cada 8 días, pues obviamente cualquiera se las cree, ¿no? Pero hubo gente en aquellos años 30 que los querían matar a estos niños que estaban allá en Morelia, y hicieron campañas de revuelta para armarse contra el gobierno de Cárdenas, para intentar derrocarlo y después matar a esos niños, ya cuantos otros se les atravesaron en el camino. Obviamente fueron aplacados en un 2x3, la historia casi no los recuerda, porque finalmente, en menos de lo que se los estoy platicando, acabaron con ellos. Pero el hecho es de que esas gentes, esos reaccionarios, son los padres de lo que después terminó siendo el PAN. Y obviamente son los herederos de todos los más grandes derechistas y rancios y asquerosos que ha habido en México. El propio Abascal, que mencionábamos hace rato, que ya murió, y afortunadamente, pero era un verdadero hijito de su pinche. El Abascal mexicano, buena cosa hacía con el Abascal español ¿no? Que hace apenas unos días el español andaba diciendo que nos, como decíamos hace rato, que nos salvaron, ¿no? Que nos salvaron, que Hernán Cortés y un pequeño grupo de españoles nos salvaron de las atrocidades de los aztecas, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, tenemos que agradecerles 500 años de conquista española y 300 años de mantenernos esclavos. Se los tenemos que agradecer. Les tenemos que agradecer que hayan saqueado
de oro y de plata a este país. Tenemos que agradecerles que nos hayan traído enfermedades que aquí no existían, tales como la viruela, que acabaron con el 90% de la población de este país. Casi los exterminan y tenemos que agradecerles. Ahora resulta, después de todas estas cosas que hicieron, nos siguen queriendo vender espejitos, cambiar espejitos por oro, y me parece que ha llegado el momento de ponerles freno. Esta organización, Vox, acaba de solicitar el registro como organización política, como asociación civil en México. Y obviamente así se inicia y van a ir después para buscar ser una organización política, y van a ver ustedes como todos los panistas que ahora dicen que no son, acuérdense, firmaron la carta con este señor español, después dicen que no, se desdicen y dicen que ellos no, y la propia Lilita, ellos sí firmé, pero fue uno de los más grandes errores de mi vida, y etcétera, etcétera. Y bueno, entonces firman y luego dicen que no son. Esos que ahora dicen que no son, van a ver como a la vuelta del tiempecito, un pequeño corto lapso de tiempo, ustedes van a darse cuenta como cuando Vox se haga organización política, ahí van a estar todos los que ahora dicen que no son, y al tiempo. Así es, mi querida concurrencia, como bien dijo Mario, pues estos son, pues es la pus, mi querida concurrencia, la ultraderecha es la pus de la sociedad, es los cavernarios, son los hombres que van de hombre a mono, cabrón, o sea, es la involución, cabrón, ¿no? O sea, ellos van de seres humanos a simios, los hijos de la chingada, porque si es una cuestión grave, todos estos movimientos, el TECOS, como dices, esas organizaciones, todas fueron organizaciones semiclandestinas, todas fueron organizaciones de porros abiertamente, ¿no? O sea, el Muro, por ejemplo, específicamente, que era un grupo estudiantil católico, ¿no? Porque la ultraderecha está está relacionado, todos estos grupos están relacionados con la religión católica, la gente, de hecho, el caso de los legionarios de Cristo son parte de esta de ultraderecha, los violadores de niños, uno de los personas más famosos en la televisión es Esteban Arce, ese güey es parte de los legionarios de Cristo. Bueno, son ellos los que realmente, entonces me quedé con eso, nosotros tenemos que dejar claro de eso, porque, bueno, como bien dice Mario, pues ya están, ellos inician siendo, por ejemplo, en los SHs, se les financiaban a grupos de estudiantiles de supuestas eventos culturales y acabaron un año después lo que fue el 3 de marzo, los bohemios en la preparatoria, los grupos de porros que lo único que se dedican es saquear, golpear y sacar y tener el control de muchos casos, incluso hasta allá de las calificaciones, mi querida concurrencia, como en el caso de la vocacional. Entonces, es decir, la ultraderecha está relacionado directamente a la ultrarreligión católica. O sea, los católicos radicales, principalmente en la zona pues de Querétaro, Guadalajara, Jalisco, Aguascalientes, una parte de Michoacán, toda esa zona cristera de ultraderechos, de los que apoyaban a Maximiliano, los que apoyaban a don Porfirio, esos güeyes ellos son los que ahora están. Pero me parece, mi querida concurrencia, que también nos demuestra claramente, pues, que la oposición en contra de Andrés Manuel, pues, aquí en México no tiene nada, ha tratado que salir por todos lados, a buscar apoyos para decir a fuerza, para poder acumular cosas, porque al interno, pues la oposición está de la rechifosca, está realmente de la chingada, tanto que tienen que traer estos güeyes como para poderlos ayudarles, mi querida concurrencia. Entonces eso refleja también, pues, la pinchurrienta y lo
lo pinchurrienta de la oposición que existe en México, que no tiene la capacidad ni siquiera de acumular un poco de contrapeso al gobierno de Andrés Manuel, pues porque no tienen una cosa, se han robado y se han pasado de lanza tanto tiempo que qué posibilidad tienen de creerles las cosas que puedan decir cuando se han dedicado en el nombre de Dios, saquear lo que han hecho, pasarse de lanza, violar niños, todo lo que han hecho estos cabrones de la ultraderecha. Ellos son, mi querida concurrencia, son los encargados de desgraciar el rollo para mantener a ellos su supuesta rancia aristocracia que en el nombre de Dios, mi querida concurrencia. ¿No ves cómo ves esa circunstancia, Clau? No, pues ahora sí que como dicen, mira, de ese tipo de personas pululan en todos lados. Ya hemos dicho que ya no íbamos a hablar de esas personas, pero al final de cuentas un claro ejemplo lo tenemos también aquí en la organización, ¿no? Con los Benítez, claro, con los almazanes. Claro, porque al final de cuentas no son capaces de generar algo que pueda convencer algo, y entonces estos diciendo que Dios, ¿no? El chiste, la manipulación, la tranza, la chapuza es parte de su esencia política, y es el caso de Almazán y Benítez. El desestabilizar los movimientos, ¿no? Claro, golpear, ¿no? Es decir, porque al final de cuentas ellos en un discurso, es lo que les decía, cómo se mezclan, en un discurso de la libertad, de la democracia, es el mismo discurso de Vox, es la misma de la ultraderecha, no solamente en América Latina, ¿no? Que es la que tiene en Brasil. Entonces me parece que tenemos de estar muy a las vivas de circunstancia, porque van a ver cómo el discurso de la ultraderecha, el discurso, las maneras, el quehacer político de Vox es muy parecido al de Almazán y al Benítez y al de los grupos de ultraderecha, es decir, pues de los ojetes, independientemente de dónde, que buscan como una intención es jalar para ellos y desmadrar lo que sea necesario para llevar su ganancia. ¿No te parece, mi Mario? Sí, totalmente de acuerdo. Tan es así que lo que decíamos hace rato, estos cuates, así es como se manejan, así es como trabajan, haciéndose pasar por muy buenos, y en el fondo son de la peor calaña de las situaciones. Hace unos días veía una discusión en internet, maestro, que quiero traer a colación rápidamente. Decían que los pinches, estos güeyes de la derecha, decían que ¿para qué nos espantamos si el Partido Nacional Socialista, el partido de Hitler, era fascista y ellos dicen que era socialista? Entonces se hizo una discusión ahí, hasta ya sabrá, unos de un lado, otros del otro, pero yo lo que me acuerdo es que el compañero Ríos hizo un libro que se llamaba Hitler para masoquistas, se los recomiendo, y decía que esta institución que creó Hitler era la institución de las tres mentiras, porque ni era partido, ni era nacional, ni era socialista. Entonces era una organización paramilitar que su objetivo era el poder, era para ponerle en la madre a los cristianos y a los comunistas. Eso era la esencia de Hitler. Y vean ustedes todo lo que terminó haciendo. Así es, mi querida concurrencia, porque a final de cuentas es pues la intención de comentar esas circunstancias de la derecha o de la ultraderecha encabezado por el PAN y estos pulpos chupeteadores, pues lo único que demuestra es que de nuestra concurrencia debe de tener claro, pues de no estar que cualquier barbón se les hinque, ¿no? Que sepan realmente una valoración clara para dar opinión y saber que estos cabrones que van a venir son capaces de manipular y de mentir con cualquier cosa con la intención de regresar al poder y de seguir robando
y manteniendo el nivel de vida que han tenido a partir de pasar encima de la buena parte de la población. Pues así es, mi querida concurrencia, pues vamos a tener que ir con esas circunstancias sin comentar, pues que ya están dando los dividendos por parte de tesorería algunos departamentos. Esténse al pendiente para que se informe día y hora en que les toca ir a recibir los dividendos, que es parte del esfuerzo, de la lucha, de la resistencia. También es importante que vienen ya otra vez los procesos electorales, mi querida concurrencia, participen. Es el momento donde decir los que estamos a favor, es ahora decirlos, aquellos que están en contra, es ahora donde se tiene que hacer. Ese es el espacio político democrático donde se tienen que plantear, discutir, debatir las circunstancias en un espacio fuerte, si es necesario, pero ese es ahí, compañeros, para que los representantes salgan a partir de la democracia, de abajo, de nosotros, y sean nuestros espacios democráticos reales donde se tienen que dar. Es ahora, les llamo a todos aquellos compañeros, a todos los que estamos a favor y apoyamos el liderazgo de nuestro secretario general, a que participemos, que vayamos a votar, que participemos, y llamo a aquellos que se han dedicado con razón, la mayoría o con santor, cada quien sabrá, su molestia, su inconformidad, todo lo que crean conveniente. Es ahora, mi querida concurrencia, es ahora donde se deben de ser en las asambleas, es ahora en los procesos electorales de nuestros departamentos donde debe de ser, y para poder entrar en un momento fuerte de democracia, de fuerza para llegar a la negociación, porque en cualquier momento, en cualquiera de estos días, en cualquiera de estas semanas, tendrá que venir ya la propuesta que da el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la resistencia, y tendremos que valorar, a partir de la valoración que haga nuestro secretario general Martín Esparza, valorar las circunstancias y los caminos a seguir en nuestra resistencia para de una vez por todas regresar a trabajar y terminar esa noche horrible del día del golpe, y que debe de terminar como debe de ser, regresar a trabajar a nuestra resistencia. Pues bien, mi querida concurrencia, ¿alguna circunstancia que quieras comentar, Clau? Pues nada, compañeros, ya en estos días se reactivaron nuevamente las vacunas, a cuidarnos todos, y nos escuchamos la próxima semana en Los Guadalupes. Mi Mario, ¿alguna cuestión? Saludos a todos, practiquen ejercicio, coman sanamente, así como yo, y nos escuchamos la próxima semana. No, es correcto, mi Mario. Alguien tiene un ejemplo de lo que no debe de hacerse, mi querida concurrencia. ¿No? Nos vemos de hoy en 8. Vamos a tratar ya estar al pendiente de los programas para los que salgan los jueves, y haremos todo lo posible para ya no aflojar en los programas de los Guadalupes. Por lo pronto, nos vemos, cuídense, aguas con los flotis, con los cuyucos, aquellas, ¿te acuerdas de esas llantas que habíamos en Acapulco en aquellos tiempos? Sí, cómo no. ¿No? Bueno, pues a las vivas, porque la lluvia todavía va a durar unos días, y estemos a las vivas, y al llamado que haga nuestro secretario general, si es necesario salir a las calles a pelear por nuestro regreso. Cuídense, nos vemos de hoy en 8, porque esto fue Los Guadalupes. Vamos, vamos.